Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Como dice nuestra hermana, estoy con mucha gratitud en mi corazón por la bondad de Dios, porque Dios ha sido muy bueno y todos los niños. Dios es bueno, amén. Y le agradezco la oportunidad de poder estar aquí. No saben cuánto ansiaba estar aquí. El domingo pasado que pude ya estar, aunque fuera ahí sentado, mi alma se llenaba de gozo. Dios sabe, Dios conoce mi corazón y este tiempo, perdón, también ha sido bueno porque en Dios sabemos que todos los tiempos son buenos, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Cuando estamos en Dios, aunque a veces parecía difícil algo, Dios tiene propósitos en todo. Y a Él toda la gloria y todo el honor. Gracias a todos por sus bendiciones, sus oraciones. Amén. Pero bueno, estamos aquí para hablar de lo más importante que existe en todo el universo, ¿sí? Que existe y que debe ser también lo más importante en la vida de toda persona en todo el planeta, que es de nuestro Dios, amén, de nuestro Señor. Y hoy quiero hablar acerca de las cosas importantes en nuestra vida, ¿sí? Las cosas que realmente importan en nuestra vida. Una ocasión el Señor Jesucristo se encontraba frente a un grupo de personas, como muchas veces vemos en la palabra de Dios. Y el Señor Jesús estaba enseñándoles, como siempre. Cuando no estaba sanando, librando endemoniados, Él estaba enseñando las cosas que tenía que predicar, ¿sí? Que enseñar. Y en esta ocasión Él estaba hablando acerca de cosas muy profundas, cosas muy importantes, no solo de esta vida, sino de la vida en la eternidad, ¿sí? Y quiero que me acompañe al libro de San Lucas, capítulo 12, por favor. San Lucas 12, verso 8. Para que veamos a qué me refiero. San Lucas 12, 8. Muchos hemos estado con alergia o con resfriados, infecciones, pero gracias a Dios porque de todo Dios nos va sacando con bien, amén. Gloria a Cristo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Le voy a pedir que me acompañe y se ponga de pie también, por favor, en reverencia a la palabra. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. ¿Le parece bien? ¿Lo leemos juntos? San Lucas 12, 8 y 9. Amén. Dice la palabra: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Cierra sus ojos. Padre, en este día te damos gracias por el regalo que nos das de estar hoy aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia. Y realmente tu presencia es el regalo que valoramos, Dios, pero también el regalo de la compañía, Señor, de nuestros hermanos. Yo te pido que en este día, Señor, me ayudes a exponer las ideas de tu palabra, Señor, de manera clara, de manera eficaz, Señor, de tal manera que mis hermanos puedan, Señor, recibir cada uno conforme la porción que tú tienes hoy, Señor, para cada vida, mi Dios. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. En esta porción de la Biblia, ¿sí?, el Señor Jesús estaba frente a algunas personas y les estaba dando unos conceptos tan profundos, elementales, básicos, que no deben de faltar, hermano, jamás en el pensar y en el vivir de un hijo de Dios. Si usted se da cuenta, estos puntos que tocó el Señor Jesús
por ejemplo, en el verso 8 y 9, donde habla acerca de aquellos que somos hijos de Dios y que hablamos y confesamos dos cosas. Número uno, que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, que Jesús es el Cristo. ¿Recuerda esa enseñanza? Que Jesús es el Cristo. Porque Jesús o Jesuses puede haber muchos. Y lo había en aquel tiempo. Pero Cristo, ¿cuántos había? Uno. Porque ¿qué significa Cristo? El ungido. Y el ungido es aquel que es el autorizado de Dios para algo. ¿Ok? Hablamos hace algunas semanas, un par de meses tal vez, de esto. Entonces, de confesar que Jesús es el Cristo, ¿sí? Es algo que nos da a nosotros la seguridad. Y dice en el versículo 8, ¿sí? Todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿sí? También el Hijo del Hombre, y Hijo del Hombre con mayúsculas, ¿se fija? ¿De quién está hablando? De Él, del Señor Jesucristo. O sea, también yo lo voy a confesar, ¿sí? Delante de los ángeles, le confesará delante de los ángeles de Dios. Esto es una idea, hermano, que usted y yo debemos de tener siempre presente. Pero el segundo punto también es importante. No solamente es confesar que Cristo es el Señor y es el Salvador, sino es confesar que nosotros somos cristianos delante de los hombres, cosa que a veces se torna un poco complicada, porque es más fácil decir, pues, ¿cuántos creen en Cristo? No, pues todo el mundo en la calle, más de la mitad o casi todos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos son cristianos? ¿Sí? No, pues todos van a levantar también la mano y decir, pues, yo creo en Cristo y yo soy cristiano, porque ahorita todo el mundo es cristiano. Usted ve en la tele y cualquier artistilla de Televisa o de TV Azteca o de Univisión que tiene un problema, donde se ve metido en un escándalo, ¿sabe qué es lo que está usando ahora? Salen en algún programa esos de revista de Ventaneando o de, no sé cómo se llamará, no me acuerdo de eso porque ese tiene como 50 años, antes de que yo naciera ya estaba Pati Chapoy ahí con ese programa, ¿verdad? Pero sé que hay otros, ¿no? Pero sale en un problema donde se ve envuelto en un escándalo, ¿sí? Desprestigiado, donde cometió un error grandísimo ese artista, ese cantante o actor o lo que sea. ¿Y qué cree que sale diciendo? ¿Sí? Algo como que, pero es que ahora yo entregué mi vida a Cristo. ¿Sí? No sé si ahora que lo menciono, haga memoria, y sí o no es cierto. Adal Ramones, Yuri, hay un montón de esas personas, ¿sí? Que resulta que ahora son cristianos, ¿sí? Y con eso, ¿qué logran? Que todo el mundo diga, pues sí, ya son buenas gentes. ¿Serán cristianos? Por eso digo, ahora todo el mundo dice que es cristiano, ¿sí? Pero ser cristiano, hermano, realmente es nacer de nuevo. Es negarse a sí mismo, como dijo el Señor Jesús, tomar su cruz, la cruz de cada uno. Yo tengo que tomar mi cruz, usted tiene que tomar su cruz, ¿sí? Y seguirle. No nomás decir que creemos en Cristo, sino hay que vivir conforme a la palabra de Dios, hermano. Entonces, estos dos puntos son importantes. Decir que solamente Cristo salva. No hay otro camino. Solo Cristo es el autorizado. Él es el único, el Cristo, el ungido. ¿Ok? Pero también reconocer que nosotros somos sus discípulos, somos hijos de Dios y que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y además, decirle a aquel que nos está escuchando, si no lo ha hecho, decirle que también necesita entregarle su vida al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no es un favor, es una orden que viene en la palabra de Dios. Es una orden que la palabra dice que todo hombre se arrepienta y reconozca que Cristo es el único verdadero Salvador. Esto, hermano, dígame si no es algo importante.
El Señor Jesús le estaba enseñando este tipo de cosas. ¿Sí? No voy a predicar de esto, pero quiero nada más que veamos la importancia de los puntos, de los temas que estaba abordando el Señor Jesús. Hagan cuenta que estamos aquí y el Señor Jesús era el que estaba enseñando. ¿Sí? También en el verso 10 toca otro punto. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el Señor Jesús, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No vamos a meternos a explicar ahorita esto porque es algo profundo. Muchos ya lo entienden, otros no. Pero esto es algo importante. Son conceptos, ideas importantes que el Señor Jesús estaba hablando. ¿Sí? Otra cosa en el versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, y hago aquí un paréntesis, es decir, le estaba diciendo a sus discípulos y a aquellos que le seguían, que eran cristianos, cuando los lleven a las sinagogas, a los magistrados, ante los magistrados y las autoridades, no crean que los iban a llevar como para que los saludaran y oraran por ellos. No, los iban a llevar para ser juzgados, criticados, ¿sí? Muchos de ellos iban a recibir juicio hasta de ser apedreados, hasta morir. Estamos hablando de esta cosa. Díganme si no es importante eso. El Señor Jesús les iba a decir qué hacer cuando llegara, si les llegaba a pasar eso, que estuvieran en un problema de ese tamaño. ¿Sí? Dice ahí, seguimos leyendo, dice, no os preocupéis por cómo habéis de responder. ¿Sí? Y a la mitad del verso 11, casi el final, dice, no se preocupen por qué van a responder o qué habréis de decir. Verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, en ese momento el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a revelar qué es lo que deben de decir. ¿Sí? ¿Creen que son conceptos importantes? ¿Ideas importantes que el Señor Jesús estaba enseñándoles? Totalmente. Pudiéramos hacer una predicación o varias enseñanzas de cada uno de estos tres conceptos, hermanos. Nada más para ver la profundidad de lo que implica todo esto que el Señor Jesús estaba hablando. ¿Sí se dio cuenta? Que son cosas muy importantes, las hemos escuchado mucho nosotros, pero para ellos eran nuevas, hermano. Para los que estaban ahí escuchando esto, ¿cómo estaría usted? ¿Sí? Si el Señor Jesús estuviera ahí sentado o puesto de pie y nos hubiera tocado estar escuchando este tipo de enseñanzas. Imagínese usted, ¿cómo se hubiera sentido en ese momento? ¿Cómo estaría? Así, ¿no? Como esponja tratando de... Era el Señor Jesucristo, ¿sí? En persona, que les estaba hablando asuntos muy profundos, de vital importancia para todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios. Para el que no es hijo de Dios, sí, ya está bueno, hombre, sí, ok, sí es cierto. ¿Sí? Y todavía más importantes para aquellos que le están sirviendo a Cristo, hermanos. Estas cosas son muy importantes. Estos tres aspectos son muy importantes para aquellos que aman a Dios, para aquellos que le sirven al Señor Jesucristo, o para aquellos que desean servirle a Él. Son aspectos, ideas importantes. Es una serie de instrucciones, ¿sí?, muy serias y que debemos de tener siempre presente en nuestra vida. Pero nunca falta uno de esos que llamamos un impropio. Uno de esos que ni atención están poniendo a la hora de la enseñanza, a la hora de la predicación. ¿Sí? De esos que cuando un siervo de Dios está hablando de la palabra, enseñando sobre cosas eternas que dice la palabra, y que ese hermanito, ¿sí?, tiene su mente y su corazón en no sé dónde, ¿sí?, o simplemente está como la tele cuando se acaba la programación, ¿sí?,
¿Cómo se pone la tele cuando se acaba la programación? Ahorita ya no, ¿verdad? Porque ya toda la noche venden y que CBE, que no sé qué. Una crema para reducir las arrugas y quién sabe qué. Y para todo hay ahorita. Pero, ¿cómo están las teles cuando se acaba la programación? ¿Cómo se ve? Que se quedan prendidas. A ver, háganle. Todos vamos a ver. ¿Cómo se escucha la tele? No. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Nada. Y nunca falta un hermano, una hermanita, un hermanito, de este tipo, que está así, como tele, sin señal, a mitad de la predicación. Está ahí y puede hasta decir amén, y gloria a Dios y aleluya. Pero ni supo qué dijo, ni por qué dijo amén. Porque está totalmente desconectado, o sea, se le acabó la programación. ¿Sí? O la otra, anda en babiácora, hermanos. Está en todas partes menos en lo que se está enseñando. Su mente y su corazón andan metidos, sumergidos en sus problemas, en sus asuntos, en las situaciones familiares, económicas, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, hermano, podemos caer en este error. Yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez, ¿sí? Pero sí hay algunos que se destacan, hermano. Se les reconoce. ¿Sí? En los próximos premios que demos en Navidad, en la posada, hay que hacer uno de esos. ¿Sí? El hermano desconectado. No pagó el cable. ¿Sí? Hay que hacer uno de esos. Está tan metido en sus problemas a tal grado que ni siquiera está en ese lugar donde se está enseñando la palabra de Dios. Fíjese esto, ni siquiera está ahí porque va a buscar a Dios, porque fue a buscar a Dios, ni siquiera está por eso. Fue para que Dios le resuelva sus problemas. ¿Sí? Fue para que Dios le ayude. Fue para, en el menos peor de los casos, para no irse al infierno. ¿Sí? Por miedo. Y mire lo que me refiero. Recuerden en lo que estábamos, ¿sí? Antes de esto que estoy hablando. Recuerden que el Señor Jesús estaba ahí hablando estas cosas profundas, eternas, instrucciones para sus siervos, para los hermanos que aman al Señor y que aman la obra del Señor. Porque hay que entender este concepto, hermano. No solamente hay que amar a Cristo, hay que amar su obra. Porque alguien que no ama la obra de Cristo, mentira que ama a Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dijo el Señor que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a Dios que no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que vemos? ¿Sí? Entonces no podemos amar a Dios sin amar la obra de Dios. Así que no vamos a entrar ahorita en eso. Pero piensa y medita en eso, hermano. ¿Qué tanto amas la obra de Dios, hermano? Pues sí, la que hace en mi vida. No. ¿Sí? La obra de Dios en general. Predicar el evangelio. Todos los que estamos aquí somos obra de Dios. Los que están allá afuera y necesitan de Dios, también, hermano. El trabajar para Él es parte de la obra de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, vamos a regresar a lo que estamos. Ahí estaba el Señor Jesús enseñándole unas cosas tremendas, hermanos, dándoles un seminario en estas expresiones que leemos tan rápido, pero que tienen una profundidad tan preciosa. Son tesoros de la palabra de Dios para aquel que ama al Señor Jesús y a su obra. Ya estaba el Señor Jesús hablando estas cosas tan profundas, ¿sí? Que leímos ahí en el versículo 12, ¿verdad? Dice, no se preocupen porque el Espíritu Santo les va a decir en la misma hora qué es lo que deben de hacer. Instrucciones para sus siervos, hermanos.
Pero mire al hermanito este que yo le digo y que yo llamo el hermanito impropio. Nunca falta un hermanito impropio. Verso 12, ahí estaba el Señor Jesucristo, ¿sí? Si usted tuviera una duda y hubiera estado ahí y quisiera decir algo, ¿qué hubiera dicho? ¿Le hubiera levantado la mano para que el Señor Jesús le pusiera atención? ¿Sí? ¿Y qué le hubiéramos preguntado? Ya nos habló de no negarle, de confesarle públicamente, ¿sí? Nos habló de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿sí? Nos habló o les habló que el Espíritu Santo nos iba a dar la instrucción de qué hablar cuando estuviéramos frente a un problema, ¿sí? Por causa de Cristo. ¿Qué hubiéramos preguntado? ¿Por qué hubiéramos levantado la mano? ¿Sí? Hay muchas cosas. ¿Qué duda se le viene a la mente? Señor, ¿a qué se refieres con blasfemar contra el Espíritu, por ejemplo? Con blasfemar contra el Espíritu Santo. No vamos a meternos en esto. ¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Mande? Sí, ¿a qué te refieres, Señor, con que te neguemos? ¿Cómo me va a hablar el Espíritu Santo cuando esté ahí frente a las autoridades? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo puedo saber que es el Espíritu Santo el que me está hablando? ¿Sí me explico? Estamos en este contexto. Ahí está el Señor Jesucristo hablando, ¿sí? Pero en el versículo 13 tenía que aparecer el hermanito impropio. Y levanta la manita, aunque no lo dice la palabra, lo digo yo, Y mire con lo que sale el hermanito impropio. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ay, Señor, ¿qué tenía que ver, hermanos, eso con lo que estaba hablando el Señor Jesús? Que alguien me explique. ¿Sí se dio cuenta? ¿Ya ve por qué le digo que es impropio? ¿Dónde estaba el corazón y la mente de este hermanito? ¿Sabe qué hizo con el Señor Jesucristo? Y lo que enseñó, estas cosas tan importantes, tan profundas, le pasaron de noche. Ni cuenta se dio, yo creo, de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Él llegó ahí con un propósito a esa reunión. Y él fue a buscar al Señor Jesús con un objetivo. Los demás no le importaban. Los propósitos de Cristo no le importaban a él. A él le importaban los propósitos de que él llevaba, su bronca, su problema. Y después del Señor Jesús estaba ahí hablando y sale este hermanito impropio: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ay, Señor. El Señor hablando y este hombre no escuchando otra cosa más que a sí mismo. ¿Sí? Qué imprudente, ¿verdad? ¿Sí piensa, si está conmigo en esto? ¿Coincide conmigo en esto? ¿Que fuera de lugar este hombre? ¿Sí? ¿Estaba ahí en la reunión? No. Físicamente su cuerpo. Pero su corazón, hermano, ¿sabe dónde estaba? Pensando cómo hacerle para convencer al Señor Jesús para que interviniera, ¿sí? Y que había un problema de una herencia ahí. Es obvio, lo estamos leyendo, ¿sí? No se profundiza más. Solamente se ve lo impropio de este hombre. Y la palabra de Dios lo toma en cuenta, ¿Por qué? Porque es algo importante, ¿sí? Es algo importante que San Lucas no pasó desapercibido y que tiene un propósito. Todo en la palabra de Dios tiene propósito. Todo tiene objetivo, ¿sí? Y el Señor hablando de estas cosas, y este hombre que ni siquiera se dio cuenta. Pero miren lo que el Señor Jesús, ¿sí? Le contesta a este hombre en el verso 14.
Mire cómo le responde. El Señor Jesús le dice, mas el Señor Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿qué vienes a decirme a mí ese tipo de cosas? Y a mí, ¿quién? Para eso hay autoridades. ¿Sí? El Señor Jesucristo, debemos reconocer algo. El hombre fue total y absolutamente impropio. Pero el Señor Jesús respondió de una manera tan propia y perfecta como lo es nuestro Señor, ¿sí? Hasta para tratar con este tipo de situaciones. ¿Cuánto, hermano, tenemos que aprenderle a nuestro Señor Jesús? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros? ¿Qué le hubiéramos dicho? Ay, sáquenlo de aquí, por favor. O sea, ahorita hablamos de eso, por favor. Ay. Sí, o lo hubiéramos agarrado a Camorra y luego ya lo aventábamos para afuera. Camorra es así como que pamba, ¿no? Para los que nos escuchan en otros lados, en la grabación. Pero el Señor Jesús tan propio le dijo, ¿y a mí quién me ha puesto para hacer lo que tú estás? Yo estoy en cosas más importantes. ¿Sí? ¿Y por qué me atrevo a decir que el Señor Jesús esa era su postura? ¿Sí? Porque miren lo que dice el versículo 15. Y les dijo, y esto está bien fuerte, hermano, el Señor Jesús tiene su carácter, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí me detengo. Lo primero que les dijo fue, ¿qué les dijo? Dígame. Mirad. Y luego viene una coma. ¿Sí? Hizo una pausa. ¿Sabe que ese mirad, ¿sí?, no fue otra cosa más que un señalamiento del Señor Jesús respecto al hermanito impropio, poniéndolo como ejemplo de lo que no se debe de hacer? El Señor Jesús, conforme al contexto, ¿sí?, que hemos ido desarrollando y viendo en esta porción de la Biblia, verso por verso, prácticamente lo que hizo fue, supongamos que el hermano ficticio estaba ahí, ¿verdad? El hermano impropio. Imagínenselo ahí en la primera silla, para no poner a nadie el ejemplo. Y ahí estaba el hermanito y se para el hermanito. Señor, dile a mi hermano que reparta Y el Señor Jesús, ¿y quién me ha puesto a mí para hacer esas cosas? Entonces ya voltea con la multitud, porque esa respuesta se la dio al hombre. Sí, vamos ubicando el contexto, ¿no? ¿Y a mí quién me ha puesto? A mí nadie me ha puesto, yo no estoy para eso. ¿Sí? Él está para cosas mucho más importantes que para andar ahí haciendo la de... ¿Quién se ocupa de esto? ¿Juez de lo civil? Me imagino, ¿no? Una oficialía o alguien de las herencias. ¿Sí? Y esa respuesta se la dio a él. Pero cuando dice mirad, ya está hablando a los demás. ¿A qué creen que se refiere? El Señor Jesús lo que está haciendo ahí es un señalamiento respecto a este hombre. Y les está diciendo, miren, ¿sí?, guárdense de toda avaricia. ¿Sí está ubicando la idea de esto? Qué tremendo lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo a todos, miren, guárdense de toda avaricia. ¿Qué le estaba diciendo a este hombre? ¿Qué era qué? Avaricioso. Dígame si el Señor Jesús no tenía su carácter, si no lo tiene. Pues lo va a tener porque nos va a juzgar de uno por uno. ¿Sí? Y Él va a decir quién se va al cielo y quién se va al infierno. El Señor Jesús. Así que créanme que tiene carácter nuestro Señor. Y en este contexto, ese hombre que acababa de salir,
Acababa de dejar de presentar o de demostrar lo que había en su corazón, hermano. Y el Señor Jesucristo lo puso al descubierto, públicamente. ¿Sí? Demostrando y diciéndoles a todos, cuídense de no caer en este mismo error que cayó este hombre. Mirad, ¿sí? Guardaos de toda avaricia. Qué tremendo esto, hermano. La avaricia por las cosas materiales. Existe una pregunta que para mí siempre ha sido muy importante y que sacude mi vida cuando alguien me la pregunta, y ha habido muy pocas personas, ¿sí? Regularmente ha sido gente mayor, que considero yo que es gente sabia, y que al hacerme esta pregunta lo hacen por el aprecio que me tienen, ¿sí? Y que yo agradezco mucho. Y algunas personas me han preguntado esta pregunta, disculpe la redundancia, y hoy yo quiero hacérsela a cada uno de ustedes, ¿sí? Y lo voy a decir en general, pero tómela para usted y responda honestamente, ¿sí? ¿Cómo te ves tú, hermano, joven, hermana, adolescente? ¿Cómo te ves tú dentro de 5 años? ¿Cómo te ves tú dentro de 1 año? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo te ves tú dentro de 10 años? ¿Cuáles son las respuestas, hermanos, más comunes? Los chamacos, ¿cómo se ven dentro de 10 años? En su mente aparece el Xbox y así, ¿verdad? Eso es lo que aparece, pero no. Dentro de 10 años, ¿cuántos van a tener? 25, 27, 24, 22, la mayoría 20 y tantos. ¿Sí? ¿Y los maestros les han hecho alguna vez este tipo de pregunta? ¿Sí? ¿Y cuáles son las respuestas clásicas de la gente? ¿Cuál? Con carro o 2 carros. ¿Sí? Lo que no saben es que va a ser de hot dogs. Ah, ¿no es cierto? Ahí en la esquina de la cuadra, ¿verdad? Sí, necesitan especificar. Y del año, recién hecho el carrito. Con carro, casado, viajando por el mundo. Espero que no en el mundo, ¿verdad? Distinto. Tal vez las hermanitas, pues, con el príncipe azul y con hijos y qué sé yo, sí, con mi casa y sí. Realmente, hermanos, cuando se hace este tipo de preguntas, seamos honestos, ¿a poco no nos vamos siempre por este tipo de respuestas? Es la verdad. ¿Cómo nos vemos dentro de 20 años? ¿Sí? No, en el gym ya de 30 años, bien súper acá marcado. 10 años de gym, no, hombre. Gerente de la Ford y de la Norson ahí. Sí. ¿Cómo nos vemos? Unos pensionados, jubilados, viajando, con nietos. O sea, depende de la edad, hermano. Y todas las respuestas pueden cambiar. ¿Sí? Pero tienen un común denominador. Que todas, en su mayoría, tienen que ver con cosas materiales. Pero ¿qué sucede si yo te cambio la pregunta y te digo, ¿cómo te ves dentro de 500 años? Vas a decir, no, pues puro polvo.
Te voy a decir algo, ¿eh? Mira, hay una realidad, y es que está el arrebatamiento, que es cuando Cristo viene por la iglesia, por nosotros, ¿sí? Ahora el 14 de mayo, si no estoy equivocado, el 14 de mayo, va a haber una junta donde el Papa se va a juntar con todos los presidentes y líderes mundiales de todas las naciones del planeta. ¿Para qué cree? Para ponerse de acuerdo, según esto, entre algunas de las cosas, sobre la educación, cómo se va a educar ahora todo global. Todo esto, hermanos, son las señales, ¿sí?, del final. Estas son las preparaciones para el anticristo. Este señor, don Francisco primero es, ¿sí? Yo siempre les digo Pancho Juan, o sea, Francisco I. Él está preparando, él está reconciliando con el Vaticano, con Roma, a todas las naciones, a los israelitas, a los católicos ortodoxos. Ya se juntó con todo, ya juntó a todos, ya tiene a todos, ¿sí? Todas esas señales son para la segunda venida de Cristo. Una cosa es el arrebatamiento, cuando estemos vivos, ¿sí?, o hayamos muerto en Cristo, vamos a resucitar, vamos a ser transformados, y Cristo nos va a esperar, ¿dónde? A la iglesia, en las nubes. No es la segunda venida. La segunda venida viene después de la gran tribulación, cuando va a reinar el anticristo por 7 años. 3 años y medio de pura paz, abundancia, amiguitos del dedo chiquito, y 3 años y medio de puro sufrimiento y destrucción, hermano, a nivel global, ¿sí? Donde van a ser perseguidos aquellos, ¿sí?, que se hayan quedado, pero que aún estando aquí encuentren en la palabra de Dios, ¿sí?, el creer y el cómo creer en Cristo, ¿sí?, el arrepentirse, ¿sí? Hemos hablado algunas veces de esto. Entonces, esas señales ya están. Si ya están las señales cumplidas para la segunda venida de Cristo, imagínense, ya está todo listo para que sea la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto más cercano está el arrebatamiento de la iglesia? Estamos a nada de que Cristo venga. Cristo viene, hermanos. Ya no tarda en venir Cristo por nosotros. Esa es la verdad, y tenemos que vivir en base de eso. Fíjese, tenemos que vivir en base, tiene que ser la base de nuestra vida, ¿sí?, el concepto de que Cristo viene. Platicaba con un amigo, siervo de Dios, y decíamos, se me hace que ya no llegamos al 30, al 2030, antes de que Cristo venga por su iglesia. Ya está. Uy, todo puede ser antes del 30, a lo mejor pasando. No sabemos el día, la hora, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero de que Cristo viene por su iglesia, Cristo viene, ¿sí? Por eso le pregunto ahora, bajo con este entendimiento y desde esa perspectiva, ¿cómo te ves dentro de 500 años? ¿Verdad que sí cambia el asunto? Porque no solamente es cómo te ves, sino dónde te ves dentro de 500 o 1000 años. Supongamos que Cristo no viene en 500 años. Nadie va a durar 500 años. ¿Cierto o no? ¿Sí? Usted y yo vamos a seguir vivos. Tal vez no en este cuerpo, o tal vez sí, si ya somos, si viene Cristo por la iglesia, y este cuerpo va a ser transformado en el aire, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos vemos haciendo dentro de 500 años? Porque dentro de 500 años vamos a seguir vivos en nuestra alma, espiritualmente. Vamos a seguir conscientes con esta misma conciencia que pensamos y que razonamos ahorita, pero ya transformados, renovados en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Qué y dónde vamos a estar haciendo en 500 años? ¿Dónde vas a estar y qué vas a estar haciendo?
¿Han pensado en eso? ¿Verdad que casi nunca pensamos o nunca habíamos pensado en eso? En 1000 años. ¿Cómo te ves dentro de 1000 años? La tele, ¿verdad? ¿Verdad? Díganme si no es una pregunta importante. ¿Verdad que lo es? ¿Y en 100,000 años? Somos eternos. El Señor nos hizo eternos. Nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Y este cuerpo también va a ser transformado, ¿sí?, por el Señor Jesús, va a ser glorificado, como lo fue el del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo va a hacer, ¿sí? Y vamos a vivir por la eternidad. Pero dentro de 100,000 años, 1,000,000 de años, 1,000,000 de millones de años, ¿sí?, o el número más grande que existe, que es Google o Google, ¿sí? ¿Sabía que Google es el número más grande que existe? ¿Es el nombre de un número, de una cantidad de números? ¿Sabía eso? ¿No? Bueno, para que lo sepa, ¿de dónde viene la palabra Google o Google? El buscador ese de internet. ¿Dónde? A la X de la X potencia de... ¿sí? ¿Dónde y qué vamos a estar haciendo? ¿Sabe qué cambia en la respuesta? Que pasamos de dar respuestas de lo material al plano o a la dimensión espiritual. Porque nomás hay de dos, hermanos. O vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, alabándole y disfrutando de su presencia eternamente, por siempre y siempre y siempre y siempre. Y los que no quieran nada con el Señor Jesús, los que le nieguen, ¿sí?, los que no le reciban como único y suficiente Salvador, ¿sabe dónde van a estar? En el lago de fuego, con Satanás. ¿Sabe por cuánto tiempo? ¿Sabe cuándo va a caducar ese castigo? Jamás. Google es nada. ¿Sí? Miles de millones de trillones de billones y lo que ni siquiera existe que se pueda mencionar en cantidad de tiempo. Ahí en el lago de fuego, sufriendo en el alma, pero también en este cuerpo. ¿Sí? ¿Ya vio por qué estaba tan importante esta pregunta? Aquí es donde deseaba llegar, hermanos, a este punto donde el propio Señor Jesús nos dice en el versículo 29. Lo voy a leer y ahorita lo explico. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es decir, bueno, leemos el 30. Porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes? Las gentes del mundo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Mi reino no es ¿de dónde? De este mundo. ¿Sí lo ubica? Dice, pero vuestro Padre, y viene con mayúscula, habla de Dios, de Jehová, nuestro Padre, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿De cuáles? De las materiales. De la comida, de la ropa, de la casa, todo esto. Y el Señor Jesús da una instrucción, una orden. Dice, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, o sea, las materiales, os serán añadidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído, predicado y hasta dicho esta frase, hermanos? Buscad primeramente el reino de Dios, como viene en Mateo. Estamos leyendo lo que viene en San Lucas, pero Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que ser honestos en Dios por nuestro propio bienestar eterno. ¿Sí?
No vaya a ser que exista dentro de cada uno de nosotros, ¿sí?, un pequeño hermanito impropio que vive y que habita, ¿sí?, allá en lo profundo del corazón y ni siquiera estamos enterados. Dios desea, hermanos, que levantemos la mirada a las cosas eternas, que hagamos planes para pasar la eternidad con Él, ¿sí? Y que no pretendamos que estamos bien cuando es una mentira. Que somos buenos cuando el Señor Jesús dijo: bueno, solo mi Padre. ¿Sí? Que no pretendamos que no estamos enterados de que estamos mal en nuestra vida, porque está nuestro corazón. ¿Dónde estaba el corazón del hermanito impropio de la reunión que tenía el Señor Jesús de enseñanza? ¿Dónde estaba el hermanito, el corazón de ese hermano? Quería que le dieran dinero, que la herencia, que el Señor Jesús hablara en las cosas materiales. Ahí estaba el hermanito impropio. ¿Cuántos, hermanos, no nos hemos dado cuenta que habita un hermanito impropio? Un Alejandrito impropio allá adentro. Una Anita impropia ahí adentro. Nos reímos, hermanos, pero ¿qué tanto nos afanamos y nos preocupamos y hasta hacemos planes? Y no está mal hacer planes, hermano. Estamos en esta vida, Dios nos da recursos que tenemos que administrar, pero nuestro corazón y nuestra prioridad no debe estar ahí. Porque ¿sabe cuánto van a durar las cosas estas por las que nos estamos preocupando? ¿Sabe cuánto va a durar la casa que estamos pagando? El carro que tratamos de que no se nos acabe de descomponer. ¿Sí? ¿Sabe cuánto va a durar? Que una carrera, que un gran estudio, que éxito laboral. ¿Sabe cuánto va a durar los tenis, la ropa, todas las preocupaciones y que hay que tener una vida exitosa y una vida en abundancia? ¿Sabe cuánto va a durar? ¿30 años? ¿40 años? ¿Sí? Tal vez va a durar más, pero usted y yo lo vamos a dejar de disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento, como dice la palabra de Dios, que vamos a llegar a una edad en la que ya todo nos va a pesar. Y podremos tener ahí una tele Smart TV, 4K con no sé qué tantas cosas de 80 pulgadas, ¿sí? Con control remoto y conexión directa hasta no sé dónde. Pero si ya estamos enfermos, si ya estamos con problemas, si estamos con situaciones difíciles, hermanos, simplemente, si no estamos verdaderamente, nuestra vida no está en Cristo, de nada nos va a servir la tele porque no nos va a llenar nada. Pero ¿cómo planificamos todo para poder conseguirla? ¿Qué tanto estamos planificando nuestro futuro eterno? El futuro de nuestros hijos en la eternidad. Pero yo no puedo. Sí podemos. Enséñale la palabra a tus hijos. Corrige a tus hijos. ¿Sí? Porque así se casen, que digan, ¡ay, qué bueno! Porque ya va a ser feliz. ¿Cuántos años? No estoy diciendo que 3 años nomás o 2 años. No. Suponga que vivan hasta los 80 años y que sean súper extremadamente felices. Una felicidad, un matrimonio de cuento de hadas. Y discúlpeme la expresión, ¿sí? Tan mal. Pero dado el contexto, ¿verdad? Como se entiende esto. ¿Cuánto? ¿40, 50, 60 años? Que lleguen a las bodas de oro. No, estamos hablando de felices. ¿50 años? ¿Sabe lo que eso es comparado a la eternidad? No, hermano. ¿Sí? Nada de nada. ¿Qué tanto estamos planificando nuestro futuro?
El Señor Jesucristo en el versículo 32, mire lo que nos dice. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y luego verso 33, vended lo que poseéis. Y ahorita voy a explicar eso, y dad limosnas. Haceos bolsas que no envejezcan. Tesoros, ¿dónde? En los cielos, que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pongamos la mirada en lo eterno. ¿Dónde te ves dentro de 1000 años? ¿Cómo te ves dentro de 1000 años? Delante del trono del Padre, adorándole. Qué cosa tan más hermosa. ¿Sí? ¿O nunca lo habías pensado? Creo que es hoy buen tiempo para pensarlo. Y cierra diciendo algo el Señor Jesucristo, algo que usted y yo debemos tomar muy en cuenta y en lo que debemos ocuparnos a diario. Versículo 35. Estad ceñidos vuestros lomos, es decir, preparados, o sea, estén vestidos. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y vuestras lámparas encendidas, o sea, nuestra alma encendida con la presencia de Dios. Verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, es decir, toque la puerta, le abran enseguida. Verso 37, qué hermoso. Bienaventurados aquellos siervos. Voltea con tu vecino y dile, tú eres un siervo o eres una sierva de Dios. ¿Sí? Ok, esto es para ti, esto es para mí. Bienaventurados aquellos siervos de Dios. Esto implica que hay siervos de Dios que van a ser bienaventurados. ¿Por qué no dice bienaventurados los siervos de Dios? Dice aquellos. Está hablando de un grupo, de que solamente entre muchos siervos hay un grupo que va a ser bienaventurado. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, el Señor Jesús, cuando venga, ¿sí?, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? ¿Quién? ¿Va a servirle a quién? El Señor Jesús. Aquellos siervos bienaventurados que el Señor Jesús encuentre ¿qué? Velando. No significa que no vamos a dormir ya en la noche, sino se refiere a preparados, hermanos. Despiertos espiritualmente, porque velar es eso, estar despiertos. ¿Sí? Y ahorita vivimos en un mundo de oscuridad, en la sociedad, donde tenemos que estar despiertos espiritualmente, ¿sí?, para no ser engañados, para no ser robados y despojados de aquellas bendiciones y cosas que Dios nos ha dado, entre las cuales la más importante es la salvación que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que estar haciendo ¿qué? Velando, despiertos, ocupados, ¿sí?, en las cosas, en el futuro eterno que queremos. Entonces el Señor Jesús va a venir, nos va a llevar y Él mismo va a servirnos a la mesa. Dice verso 38, y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, aunque tarde más de lo que pensamos, y aunque venga la tercera vigilia, ¿sí?, es decir, que no nos desesperemos y sigamos velando. Si los hallare así, ¿cómo? Velando, preparados, ceñidos vuestros lomos, listos para la partida, con las maletas hechas, digamos. ¿Ok?
Bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o sea, robar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Y si usted subraya su Biblia, acostumbra a hacer esto, subraye eso. Estad preparados. Porque a la hora que no penséis, a la hora que menos nos imaginemos, ¿sí?, el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene en el momento que menos te lo esperas. ¿Cómo te ves dentro de 1000 años? ¿Qué tan listos estamos? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos velando? ¿Estamos ocupando nuestra vida en hacer tesoros en el cielo? ¿O solamente ocupamos nuestra vida en ver la manera de hacer tesoros aquí en la tierra? ¿Sí? ¿En qué estamos ocupando nuestro vivir? Esto no lo va a hacer el pastor. No, pues que el pastor se ocupe porque él tiene que a mí prepararme para irme con Dios. No, discúlpeme. Yo me ocupo de mi salvación porque la salvación es personal, es individual. ¿Sí? Por más que ames a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, ¿sí?, tú no puedes decirle a Dios: Señor, que sea salvo, Señor, y yo te lo pido, así que va a ser salvo. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy pidiendo a Dios. No, cada uno tenemos y cada uno vamos a pasar la eternidad, donde cada uno donde tomemos la decisión de pasarla. Una vez falleció una persona, cristiano, y al último tiempo de su vida se alejó de Cristo, de los caminos del Señor. Y cuando regresamos del sepelio y todo, estábamos platicando ahí en familia, y siempre queda esa pregunta. Todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿a dónde se habrá ido? Y si no la decimos, la pensamos, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? Y alguien dijo por ahí: ¿habrá sido salvo el hermano? Sí. Y alguien dio una respuesta muy sabia y dijo: pues no sabemos, pero lo que sí tenemos seguridad es de que ahorita está donde él decidió estar, donde él escogió estar. Y es cierto, hermano, la decisión de irnos al cielo o al infierno no es ni siquiera del Señor Jesús, es individual. Porque yo decido si le sirvo, si le sigo, si le amo, si le obedezco. O también yo decido, ¿sí?, si hago mi vida sacándolo a Él, para que no me estorbe. Y puedo seguir diciendo que soy cristiano o cristiana, pero la verdad es que estamos bien lejos del Señor Jesús. No estamos velando, no estamos preparando la eternidad. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Yo quiero invitarte a que oremos en este momento. Ahorita vamos a celebrar la Santa Cena, hermanos. Yo creo que es un momento muy importante porque es tiempo de que te respondas esta pregunta: ¿cómo te ves dentro de X cientos de años? ¿Cómo te ves en la eternidad? ¿Cómo ves tu eternidad? ¿Al lado de Cristo o sin Cristo? ¿Dónde quieres estar? ¿Sí? Ahorita olvídate de tus hijos que te puedan, de tus padres, de tu esposa. Eso ya habrá tiempo para que tú ores en tu casa y sigas orando por ellos, si no son salvos. Pero tú, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Ay, mi mamá, mi papá son cristianos, o mis abuelitos, y ellos oran por mí, como decía alguien por ahí, ay, si viene el rapto,
el esposo no era cristiano y le dice a la esposa que sí es cristiana. La esposa le dice, pues tú te vas a quedar, yo no voy con Cristo. Dice, no, mira, cuando te vayas levantando me voy a agarrar del talón tuyo. Mira. No, eso no existe. Creo que es tiempo y es un buen momento de ponernos a cuentas con Dios y de tomar decisiones. Y no decisiones pasajeras, decisiones que pueden definir dónde vas a estar dentro de 1000 años. ¿Dónde vas a estar la eternidad? ¿Por qué no oramos? ¿Le parece bien si oramos? ¿Sí? Cierre sus ojos y le voy a pedir que nos pongamos de pie, en reverencia a la presencia de Dios. O puede estar sentado si usted tiene algún problema, ¿verdad? En su salud. El altar está abierto. Si tú quieres venir a hablar, a veces no podemos hablar ahí en nuestro lugar porque pues alguien nos está escuchando, ¿verdad? O a veces tenemos esa necesidad de venir aquí al frente para poder estar delante de Dios a solas. El altar está abierto, o sea, para que vengas y dobles tus rodillas o estés de pie, o si quieres arrimar una sillita más para adelante, mire, y aquí te sientas. Si no puedes estar mucho de pie. Pero eso no es lo importante es lo que tú vas a hablar con Dios en este momento. ¿Cuáles son las cosas importantes en tu vida? Creo que hoy es tiempo de hacer un reacomodo de prioridades. Tanto los que estamos aquí como los que están allá en su casa, lejos, a la distancia, hablemos con Dios. Habla con Dios. Porque es tiempo de hacerlo. Y aquí yo sé que hay gente, yo sé que algunos de nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que cambiar las prioridades, allá, a lo lejos también tienes que cambiar tus prioridades, porque dentro de tu corazón, en lo profundo, hay ese temor, o hay esa convicción de que sabes que estás mal delante de Dios. Y tienes miedo de que si Cristo viene en este momento, tú te vayas a quedar. ¿Sabes qué? El Señor Jesús no quiere eso. Pero la decisión es tuya y es mía. Cerremos nuestros ojos y habla con Él. Comienza a hablar con Dios y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Él. ¿Sí? Ponte a cuentas en las cosas que tienes que arreglar con Dios y las prioridades equivocadas que tienes en tu vida y ordénalas. La prioridad de nuestra vida tiene y debe de ser nuestro Dios y es una orden y es el primer mandamiento. Aleluya. Aleluya. Habla con Dios. Si gusta pasar al altar, hermanos, vamos a orar y vamos a estar orando unos por otros. Aquí los que pasamos aquí al altar, y hermanos que puedan ayudarnos también a orar por la gente que esté aquí en el altar. Vamos a hacerlo todos como familia, ayudarnos, apoyarnos y orar unos por otros. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Porque tú nos hablas siempre, Dios, a través de tu palabra, y tu palabra es viva y es eficaz. Yo sé que la palabra que ha sido dada en esta hora está obrando en los corazones, en las mentes, en el alma, en todo nuestro ser, mi Dios, en estos momentos. Padre, aquí estamos, en esta hora como iglesia, como tu pueblo, Dios, pidiendo primeramente, Dios, perdón por nuestros pecados, perdón, Dios, porque toda nuestra vida, nuestras fuerzas, a veces las enfocamos, Dios, en las cosas pasajeras y vanas, y nos esforzamos tanto que descuidamos una salvación tan grande que tú nos has dado, que descuidamos los dones, los talentos que tú has puesto en nuestras vidas, que descuidamos nuestra relación contigo, Dios. Tantas cosas que hemos hecho a un lado por las cosas vanas, vacías de este mundo, Dios. Perdónanos como iglesia porque hemos desviado nuestra mirada de lo eterno,
Dios. Gracias en este día, Dios, por esta oportunidad. Es una oportunidad de Dios, hermanos, este día. Yo te invito que no lo desaprovechemos, que vengamos al altar, que ahí en tu lugar, si quieres postrarte, pero no desaproveches este tiempo y habla, medita en la palabra, lo que el Espíritu de Dios está redarguyendo en tu corazón en este día. Déjalo obrar, deja obrar la presencia de Dios en tu vida. Y si hay que ponernos a cuentas con Dios, hazlo hoy este día. Hazlo hoy. Dios conoce nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestras vidas. Él ha visto tu conducir. Su mirada ha estado ahí en la manera que nos hemos conducido día con día, minuto tras minuto. Ahí ha estado Dios. En tu diario vivir, ahí ha estado Dios. Decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy de tu presencia, Dios? Si subiera hasta los cielos, ahí estás tú, mi Dios. Si descendiera hasta lo más profundo de la tierra, ahí aún me asirá tu diestra, Dios, porque Dios está en todo lugar, en todo momento en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos esta mañana y te suplicamos, Señor, mi Dios, que tu sangre preciosa nos limpie hoy de todo pecado. Escucha, Padre, la oración de cada uno de los que estamos aquí, Dios, hoy este día. Escucha la oración del arrepentimiento, aquel que está pidiéndote perdón, Señor, porque ha fijado su mirada en las cosas, más en las cosas de este mundo que en las espirituales. Escucha la oración hoy, mi Dios, de cada uno, Dios, de los que estamos hoy aquí, Padre. Sí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, obra. Obra, Espíritu Santo, haz tu obra, mi Dios, en cada corazón, en cada vida de los que estamos hoy aquí, mi Padre, y que podamos planear contigo a través de tu palabra, el poder estar en tu presencia, el poder disfrutar para siempre de una vida eterna contigo, a tu lado, mi Dios, que nos interesen esas cosas eternas, esas cosas espirituales, Señor. Desde hoy, desde este día, nuestra mirada esté puesta en lo eterno, Dios, en lo que realmente vale la pena, Dios. Gracias, Señor. Adora a Dios, hermano, y dile: Dios, ayúdame desde este día, que tú seas mi prioridad, que las cosas tuyas sean lo más importante, el servirte, el amarte, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón esté entregado a ti, Señor, amándote a ti. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Purifica, límpiame. Limpia nuestros corazones, Señor, limpia nuestros corazones. De lo que impida el fluir, purifícame.
que ellos puedan perseverar, Padre. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Cada familia, cada persona, Señor, ayúdanos a continuar. Aquellos que no han hecho su decisión personal por Cristo, que hoy tomen esa decisión, Dios. Si hay algún varón, alguna mujer que no ha tomado esa decisión por Cristo, que hoy ellos puedan hablar contigo, Padre, que hoy toman la decisión de recibirte, de arrepentirse de sus pecados y de recibirte como Señor de sus vidas, como Salvador de sus vidas, y que a partir de hoy haya un cambio en su vida, en su manera de pensar, de actuar, Dios, un nuevo nacimiento, porque en ti todas las cosas son hechas nuevas, mi Dios, en Cristo Jesús. Que hoy tomen esa decisión, Dios. Hoy hay salvación, dice tu palabra, que tu mano no se ha cortado para dar salvación al perdido, Dios, porque tú extiendes tu misericordia, tú extiendes tu poder, Dios, para salvar, Dios, en el nombre de Jesús. Ayuda a aquel que está batallando, Dios, en alguna necesidad también, ahora en lo económico, Dios, bendice a tu iglesia. Aquellos que tienen necesidades, alguna enfermedad, toca hoy a tu pueblo, Dios, obrando sanidad, supliendo el que comer y el que vestir en cada familia, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Lo agradecemos este día, Dios. Gracias, porque tenemos Padre en el cielo, Dios. Tenemos nuestro Padre celestial, un Padre que abraza, un Padre que acaricia, que bendice. Gracias, porque somos bienaventurados, bienaventurados porque te hemos conocido y tenemos nuestro Padre, un Padre tan amoroso, tan misericordioso, pero tan justo también, Dios. Gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, te adoramos, aleluya. Examina tu corazón, hermano, examina tu corazón. Gracias, Dios, límpianos este día. Aleluya, gloria a Dios. Es un buen momento, hermano, para aprovechar y decirle: Dios, perdóname, limpia mi corazón. Vamos a participar de la Santa Cena y es un momento en el cual tenemos que hacerlo de manera digna, dice la palabra, y es sin pecado en tu corazón. Queremos ser aprobados, Señor, por ti, Dios. Límpianos con tu sangre preciosa este día. Que vayamos a ti, que recurramos a ti, confesando nuestros pecados a ti, Dios. Tu palabra y esa promesa que si confesamos nuestros pecados a ti, tú nos limpias de todo pecado. Tú nos limpias, Señor, y limpias nuestro corazón, así lo dice tu palabra, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo de reflexión, de arrepentirnos y estar a cuentas contigo, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Purifica mi vida. Gracias. Aleluya. Sigue hablando con Dios ahí en tu lugar, hermano. Si quieres sentar, hincar, pero sigue en esta actitud de adoración a Dios, de oración delante de Dios, de comunión con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Santo eres tú.
Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor. Gracias Padre, gracias. Gracias. Ahorita vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor. Puede tomar su lugar aquel que ha terminado. Se le conoce como la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, el nombre que usted quiera ponerle, como viene aquí en el título en la escritura, ¿verdad? La cena del Señor. Fue lo que participó Jesús con sus discípulos ese día que fue entregado para ir a la cruz del Calvario. Él participó de esta cena y es uno de los dos sacramentos o cosas sagradas que el Señor Jesús instituyó. Hay dos cosas que Jesús instituyó, o sea, Él dijo que lo hiciéramos. Una es el bautismo en agua, que se hace una vez nada más en la vida del cristiano, y la otra es la participación de la cena del Señor o la Santa Cena o la comunión, como la conozcan. Y eso se hace todas las veces que como iglesia lo querramos hacer. El mismo Señor Jesús no dijo una vez, dos veces, Él dijo todas las veces que lo hicieren. O sea, puede ser, algunos lo hacen cada semana, otros lo hacen una vez al mes, otros lo hacen una vez al año, otros lo hacen nada más en Semana Santa. Todas las veces que se quiera hacer es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. O si se quiere hacer todos los días que hay reunión en la iglesia, también. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, dice, según la Escritura, a través de la cena del Señor, es recordar lo que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz. Por eso el Señor Jesús dijo, haced esto, y dice en Corintios, en memoria de mí. O sea, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué hizo en la cruz, hermanos? Pagó el precio por nuestros pecados, que era el derramamiento de una sangre de un cordero inocente, sin mancha, sin pecado, pagando a la justicia divina por nuestros pecados, y a través de él tenemos una salvación como la que disfrutamos. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando lo que él hizo en la cruz por nosotros, y también que estamos esperando que él venga por nosotros. ¿Quiénes pueden participar? Todos aquellos que han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas, porque lo que recordamos es eso. Entonces, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón pueden hacerlo, y por eso les decía ahorita, es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque ahí mismo en Corintios, en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, habla de lo de la cena del Señor, y hay uno de los versículos que dice, el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, ¿cómo estamos delante de Dios? Dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso había muchos enfermos ahí con los corintios, porque estaban tomando la cena del Señor como cualquier cosa, como un juego. Y no, es algo serio, delicado, que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios si estamos en algún pecado. Es una celebración, porque es una oportunidad que tenemos de ponernos a cuentas con Dios y recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que esta es una celebración, hermanos, que lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesús, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y pues esto lo encontramos en lo que el Señor hizo en Mateo 26, y luego como el apóstol Pablo también lo habla en 1 Corintios 11, 23. Ahí viene toda la explicación. Y pues voy a dejar este lugar a nuestro pastor para que él sea quien oficie este momento de la Santa Cena.
Esto lo hacemos, como lo dijo mi esposa, para recordar que un día el Señor Jesucristo nos va a servir a la mesa y vamos a participar de el jugo de la vid, ¿sí? Y es para honrar a nuestro Señor Jesús, y lo hacemos en memoria de Él, y esto es algo solemne. ¿Amén? ¿Ya tienes quién va a servir? Para que lo cheques eso, por favor. Gloria al Señor Jesús. Quisiera que hiciéramos una oración. Sé que ahorita nos pusimos a cuentas con Dios, pero si alguien tiene algo en su corazón en contra de alguien, hermano, de otra persona, y hay rencor, hay falta de perdón, hermano, no participe de esto, ¿sí? Porque puede ser perjudicial incluso hasta para su salud, dice la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que ahorita podemos pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de eso. Así que yo quisiera que hiciéramos una breve oración, pero donde pongamos este tipo de detalles ante la presencia de Dios y nos arrepintamos. ¿Le parece bien? Cierre sus ojos. Dios, en este momento estamos a punto, Señor, de participar en la comunión. Lo hacemos con gozo, con gratitud, pero antes de hacerlo, nos ponemos delante de ti. Tú conoces nuestros corazones. ¿Sabes, Señor, si tenemos algún tipo de rencor? ¿Sabes si en nuestro corazón hay falta de perdón? Si hay algún pecado, Señor, del cual no hemos dejado de hacerlo, pero hoy, Señor, queremos tomar la decisión de arrepentirnos de eso, pedirte que nos perdones, reconociendo nosotros que estamos mal. Perdonamos, Señor, nosotros, Señor, aquellos que nos han lastimado, que nos han hecho cosas, Señor, y en nuestro corazón no hay nada, Padre, porque quien está mal al tener rencor somos nosotros, Padre. Así que hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos. Yo te pido, Dios, que en este momento, Señor, si alguien está viviendo en algún área de su vida en pecado, Señor, cosas que se hacen y que están haciendo continuamente y que están mal delante de ti, en este momento, Señor, puede arrepentirse. Te pedimos perdón y decidimos dejar y abandonar ese pecado en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder participar, Dios, de este tiempo tan hermoso en tu memoria, Señor Jesús, y para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puede tomar su lugar. Yo quiero invitar a mis hermanos que nos escuchan también a través de las grabaciones a que participen en esto, y pues pueden ponerle pausa ahí al video y conseguir un poco de jugo de uva, ¿sí? Y ya sean unas galletas saladas. Lo importante es que sean algo sin levadura, para que participen ahí en su casa con sus hijos, con sus padres, ¿sí? De esto que vamos a compartir aquí, y que no importa que no estén aquí presentes, pero a la distancia y en su tiempo, lo importante es que estamos recordando la obra de Cristo Jesús. Amén. Y todo esto lo estamos haciendo en memoria de Él. Entonces, si ya lo tienen ahí en su casa, y los que estamos aquí presentes también, ¿estamos listos? Sí. Voy a pedirle a mis hermanos si pueden pasar y repartir, ¿sí? La copa que lleva es jugo de uva solamente, y en este caso aquí en México pues son galletas saladas, ¿verdad? Gloria al Señor. Si por alguna causa usted dice, yo no, porque no cumplo algún requisito, o simplemente no estoy en paz en mi corazón con alguien, o estoy en pecado y no quiero dejarlo, no tome esto, ¿sí? Es mejor, por su propia salud, por su propio bien. Gloria a Cristo. Vamos a esperarnos, nadie participe, vamos a hacerlo todos juntos. Amén. Gloria a Cristo. El jugo de uva no se convierte en la sangre de Cristo, ¿sí?
Es jugo de uva y va a seguir siendo jugo de uva cuando ya esté en su estómago también. Eso no es lo importante. Lo importante es el por qué estamos haciendo esto. Primero que nada, es en memoria de Cristo para recordarlo, ¿sí? Sabiendo que representa, ¿sí?, el cuerpo y la sangre de Cristo, mas no lo son. La galleta no es el cuerpo de Cristo físicamente, ni el jugo se convierte en sangre tampoco, ¿sí? Solamente representa algo para recordarlo. Es un tipo de, ¿ok? Es para recordarlo. La obra de nuestro Señor Jesús que hizo en la cruz por usted y por mí. ¿Qué vamos a hacer? Tome ahí la galleta, tome la copa. Si ya la tiene en sus manos, cierre sus ojos y comience a darle gracias al Señor Jesús. Y dígale: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Cierre sus ojos ahí, los que ya lo tienen, ¿sí? Y comience a agradecerle lo que Él ha hecho por usted, por los suyos. Gracias. Y dígale: Señor, esto lo hago en tu memoria, Señor, recordando lo que hiciste en la cruz, porque eso que sufriste ahí en la cruz, lo hiciste viéndome a mí. Lo hiciste por mí, Señor. Habla con Dios, tú que ya tienes ahí la copa. Los que están en casa, junten ahí su familia, o si eres tú solo, tú hazlo y dale gracias al Señor Jesús. Aleluya. Dile: Señor, gracias, porque sin que yo lo mereciera me escogiste, pusiste tu mirada en mí, Señor, inmerecidamente, pero pusiste tu mirada en mí, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo, gloria al Señor Jesús. Esto es en memoria tuya, Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a esperar, ya faltan poco solamente. Los demás con sus ojos cerrados sostengan ahí la galleta, así que el pan sin levadura, que es lo que representa, y habla con Dios. Aleluya. ¿Estamos todos ya? ¿Ya lo tienen? Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo y a través de tu Hijo darnos la salvación y hacernos coherederos juntamente con Él. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos comiendo de la galleta solamente, por favor. Aleluya. Tome la copa en su mano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aleluya. Participe del jugo de la vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos estamos deseosos de estar en aquella mesa en el cielo con el Señor Jesús a la cabecera de esa mesa, participando del jugo de la uva, ¿sí?, y de esa cena? ¿Cuántos lo desean ya? ¿Cuántos desean estar allá? Yo sí. ¿Sí? Oremos para que Cristo venga, que no tarde ya. Oremos para que Cristo venga. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya.